Se puede pensar que un lugar esté marcado por la muerte, marcado por el mal, marcado por un destino funesto que se concentra en ese lugar y que opera para que sea un sitio trágico. Quizá un cierto lugar en Sao Paulo sea el sitio ideal para pensar eso. Acompáñeme. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Estas imágenes que usted observa ahora mismo en su pantalla corresponden al edificio Plaza da Bandeira, un edificio que se encuentra ubicado en Sao Paulo, capital del estado de Sao Paulo, en Brasil, en la avenida 9 de Julio, número 225. Es un edificio normal. Es una construcción de unos 25 niveles, tiene 10 pisos tan solo de estacionamiento, 11 niveles más son de oficinas, además de otros tantos de sótanos y otras instalaciones. Está compuesto de 2 torres unidas al centro por el módulo de servicios, en donde se encuentran 4 elevadores y el centro de las escaleras. Tiene 94 metros de altura a partir del nivel de banqueta. No es, ni por mucho, el más alto de los rascacielos que hoy en día se encuentran en Sao Paulo. Es un edificio, además, que se encuentra increíblemente bien ubicado. A unos metros se encuentra una de las principales estaciones de transporte, Plaza da Bandeira, en donde numerosas rutas del transporte público llegan y hacen terminal. Así es que por ubicación, tiene una ubicación privilegiada. Por otro lado, es un edificio bastante cómodo. Es espacioso, tiene un nivel de calidad bastante bueno en cuanto a sus acabados, la estructura es una estructura muy buena, no es un edificio nuevo. Este edificio que le estamos mostrando en su pantalla fue construido alrededor de 1970. Es decir, que está cumpliendo 50 años, pero se le ve bastante bien. Y, por otro lado, se encuentra muy cerca del centro de Sao Paulo. Las rentas son bastante módicas. Comparativamente con otras estructuras más nuevas, rentar una oficina en este edificio es un 40% más económico que en el resto de las construcciones circundantes. Y también, por supuesto, se encuentra cerca del Palacio de Justicia y de un montón de cosas. Si usted lo observa bien, notará que tiene grandes ventanales por todas partes, pero su orientación es bastante buena. En el invierno suele ser cálido. En el verano llega a ser un poco caliente. Pero hoy en día cuenta con sistemas de aire acondicionado centrales, lo que hace que pueda adaptarse fácilmente a cualquier necesidad. Y sin embargo, al caer la tarde, cuando todos los demás edificios se encienden y se observa la ocupación que tienen, el Plaza da Bandeira, se hace evidente que no está ocupado. Una buena parte del edificio está vacío. Es un edificio cuyas rentas son económicas, increíblemente bien ubicado. Tiene estacionamientos para todos. Y sin embargo, no está ocupado en su totalidad, ni siquiera remotamente. En parte, porque este edificio que le estoy mostrando tiene una historia terrible detrás. En parte, por todos los fenómenos paranormales que se desarrollan dentro de este bonito edificio. Y es que, a partir de las 10 de la noche, prácticamente nadie quiere caminar por sus pasillos, y mucho menos descender por las escaleras. Este lugar, tiene una historia terrible detrás de sus pintados y limpios muros, detrás de esos bonitos pisos de azulejos y mármoles.
hay una historia terrible, pero esta historia se remonta mucho tiempo atrás. El Plaza do Bandeira anteriormente era conocido como el edificio Joelma, tristemente célebre edificio de Brasil, con una negra historia, pero para entenderlo hay que remontarse mucho más atrás en el tiempo. Cuando los conquistadores portugueses llegan a Brasil alrededor del año 1530 a establecer las primeras poblaciones y hacer crecer las industrias locales para exportar hacia territorios portugueses y favorecer el comercio, se topan con un lugar muy peculiar. Es un sitio en donde los naturales, los nativos, los originarios del Brasil, no suelen ser tan domésticos como se esperaba. Los portugueses vienen con la idea de esclavizar a las poblaciones para utilizarles en las plantaciones, en la tala de árboles, en la siembra, en muchas cosas. Son territorios increíblemente ricos y los portugueses no están dispuestos a perder la más mínima oportunidad. Pero pronto se dan cuenta que las poblaciones naturales no son suficientes, por lo que comienzan a importar esclavos, desde territorios lejanos como Nueva Guinea, como el norte de África y otras regiones comienzan a traer esclavos africanos. En números cada vez crecientes, estos comienzan a convertirse en un problema porque para 1560 Sao Paulo se está poblando. Y no es extraño que los esclavos sediciosos se levanten en armas, o por lo menos sean rebeldes y provoquen problemas, por lo que se decide montar una picota. La picota no era otra cosa que una columna que se ponía en un cierto punto del camino. Era un ejemplo. El castigo de la picota era un castigo por exhibición. Se colocaba al centro de un punto muy concurrido, que no fuera una plaza pública, sino un lugar por donde transitara la gente, y aprendieran que eso les pasaría si desobedecían. La picota se ubica en las afueras, en donde está el camino a Campiñas. Ahí, cerca de la zona de ríos y cerca del estanque, se ubica la famosa picota. El objetivo: colgar las cabezas de los esclavos sediciosos. Aquellos que se rebelaban eran castigados brutalmente, ya fuera con la decapitación y colocando las cabezas en este lugar, o bien simplemente amarrándolos ahí con cadenas hasta que morían. En este sitio no es extraño que se pueda alcanzar la muerte rápidamente. Las temperaturas pueden ser altas y en la época en la que esto ocurre, la vegetación cercana, los insectos, podían acabar con una persona rápidamente. Por ello, la picota no podía estar en el centro, no podía estar a la puerta de la catedral, en donde la gente percibía los olores. La idea era demostrar a la gente que pasaba por ahí que aquí no se jugaba, era un escarnio. Se exhibía aquello. A lo largo de unos 120 años, este lugar fue lugar de ejecuciones. Pero la gente que era ejecutada ahí no eran exactamente ciudadanos, sino que se les consideraba seres inferiores. Por ello, sus cuerpos ni siquiera eran llevados a una sepultura. Algunos de ellos simplemente eran arrojados a los cauces cercanos. Otros eran sepultados en tumbas sin nombre en los predios adyacentes. Este lugar con el paso de los años se volvió una verdadera fosa común, porque conforme llegaban más esclavos africanos, comenzaban más los problemas. Sumado esto a los propios grupos sediciosos que habitaban el lugar y que para 1800 buscaban independencia, buscaban salir de la dominación portuguesa, aquel sitio fue muy concurrido. Era un lugar en el que se mataba a las personas, y ya fuera que se aventaran en una tumba sin nombre por ahí en alguno de los predios, o bien que los restos fueran arrojados a los cauces que circulaban por ahí muy cerca. Aquel sitio estaba marcado. Va pasando el tiempo. La ciudad de Sao Paulo comienza a crecer, comienza a volverse más grande. Es un lugar económicamente muy activo. Su cercanía con la costa atlántica hace que sea muy importante. Es una ruta de donde parten las caravanas que van hacia el interior y a donde llegan las caravanas que vienen del interior. Así que el comercio, la actividad económica hace que aquello crezca.
y en algún momento hacia mediados del siglo XIX, 1850, la picota está dentro de la mancha urbana y por lo tanto termina su época. No hay más actividad y la ciudad sigue creciendo poco a poco. La zona, para 1900, es convertida en una zona habitacional. Se construyen diferentes calles y algunas avenidas. Aquello comienza a verse próspero. Para 1940, el lugar está poblado totalmente. Hay los primeros edificios grandes que ahora mismo ve usted en su pantalla. Estas imágenes son de la época. Comienza a crecer una avenida importante y luego las calles pequeñas. En este sitio en el que le estoy hablando, se tejería la siguiente historia. Conforme la ciudad fue avanzando y creciendo, comenzaron a surgir avenidas. Sao Paulo, en 1940, comienza por formar una traza urbana un poco complicada, pero que rodea la zona en la que se encuentra el viejo estanque y los ríos. Calles como la Rúa Santo Antonio o la Rúa 9 de Julio comienzan a hacer la traza urbana. Más allá, también se encuentran otras edificaciones y la ciudad está evolucionando. Una familia ha sido de las primeras en llegar a esta zona muchos años atrás. La familia Ferreira do Camargo. La madre es la señora Benedita, una mujer severa, bastante cerrada de ideas, muy conservadora. Su esposo había muerto años atrás. Se ha quedado a cargo de la educación y la crianza de sus 3 hijos, un varón de nombre Paulo y 2 chicas de menor edad, Candelia, Cordelia y Antonieta. Para 1948, Benedita tiene unos 50 y tantos años, Paulo tiene unos 26 años, Cordelia 19 y Antonieta tiene 23. La situación económica de la familia no es muy próspera. Los bienes que se habían acumulado en la época que vivía el padre han venido gastándose y agotándose, por lo que es menester trabajar. Pero por supuesto, la señora, doña Benedita, no es muy afecta al trabajo fuera de casa. Por lo que Paulo, apenas terminada la escuela, se hace cargo de trabajar. Es químico. Y comienza a trabajar en la universidad como profesor asistente, como un empleado de la universidad. Su hermana, Antonieta, también trabaja en la universidad como mecanógrafa y como asistente de uno de los profesores. La más pequeña, de 19 años, se queda en casa ayudando a la madre, para que la casa siempre esté pulcra y limpia. Es una casa que en alguna época tuvo que haber sido muy bella. Esta que ve usted ahora mismo es la fachada. La vida va adelante. Paulo se encarga de buena parte del sustento de la familia, en tanto que Antonieta colabora, pero con una menor cantidad. La presión interior de la familia es fuerte. La madre es estricta. No permite vicios, no permite muchas cosas que digamos. La relación es de suma dominación. Es una madre dominante. No quiere que el mundo acabe con su familia, y muy a la usanza de antes. El hijo, el único hijo, tiene que cuidar de la madre y sostenerla. La hija más pequeña se queda para cuidarla y para atenderla, en tanto que los demás pueden casarse y llevar una vida normal. Así que Antonieta puede ir a trabajar y quizá, con una poca de suerte, consiga marido, aunque como ya está un poco pasadita de años. Esa era la frase favorita de esta mujer. Mi hija ya está pasadita de años, tiene 26 años, es una chiquilla, pero para los ojos de la madre ya debería de haberse casado. En tanto que la más pequeña, Cordelia, esa es la que la va a cuidar a ella cuando sea vieja. Y Paulo, no, ese es el hombre de la casa, ese tiene que sostener la casa. Esto genera una enorme presión en Paulo. Un buen día, esta presión llega a un punto y se refleja en una situación extraña. El 5 de noviembre de 1948, Paulo hace saber a todos sus amigos y familiares que ha ocurrido una tragedia en la familia. Han ido de visita a Paraná y en la carretera han sufrido un accidente terrible. La madre y las 2 hermanas han muerto. Es una tragedia. Por supuesto que todos se preocupan y hay una enorme tristeza.
La novia de Paulo viene a casa a acompañarlo un rato. Pero, por otro lado, cuando las personas llaman para preguntar qué fue lo que ocurrió, dónde están sepultadas, cómo fue, en cada ocasión Paulo contesta diferentes versiones, y cuando los familiares comienzan a hablar entre ellos se dan cuenta que a uno le ha contado una cosa, a otro le ha contado otra, a alguien más le ha dicho que fue en un lugar, pero a otro le ha dicho que fue en otro sitio, y comienzan a surgir muchas inquietudes hasta que un familiar llama a la policía y dice: creo que fulano de tal hizo algo muy mal con su madre y con sus 2 hermanas. La policía, que en ese momento toma conocimiento, comienza a preguntar un poquito por aquí, un poquito por allá, y se entera de 2 o 3 cosas muy sospechosas. La primera de ellas es una pregunta que Paulo hace a su jefe en la universidad. En una plática común, Paulo habría preguntado a su jefe, el doctor Hoffman, ¿qué le recomendaría para disolver un cadáver? ¿Qué sustancias serían las ideales? Cuando el profesor aquel, el doctor Hoffman, pregunta ¿qué está pensando usted?, él responde preparar una serie de fertilizantes. La pregunta fue extraña, pero mucho más extraño fue el incidente posterior, cuando Paulo pidió a uno de sus alumnos que saliera al patio, a unos metros por afuera de las aulas, y le dijera si se escuchaba un disparo. Aparentemente Paulo estaba probando una dispersión de pólvora o algún invento tonto. Lo que quería era disparar algo dentro del salón para ver si se oía afuera. El muchacho le respondería que el sonido se había escuchado tenuemente. Pero quizá lo que más inquietó a la policía era saber que el buen amigo Paulo, el profesor Paulo Ferreira do Camargo, había mandado hacer un nuevo pozo en su casa. Tras entrevistar a los trabajadores que hicieron el pozo, las dudas siguieron creciendo. Eso no era un pozo para agua. Se trataba simplemente de un agujero de unos 5 metros de profundidad, redondo, con forma de pozo, pero no era un pozo. De hecho, no lo necesitaban. Ya había servicio de agua en la casa de la Rúa Santo Antonio número 104. Así que la policía tiene muchas preguntas y quiere hacérselas todas de una vez al buen amigo Paulo. Llegan a la casa, tocan a la puerta. Paulo sale y responde. La policía le pregunta acerca de su madre y sus hermanas, a lo que él responde que han muerto en un trágico accidente. Después la policía pregunta a bocajarro y claramente por qué mandó a hacer un pozo. Él responde que está haciendo un experimento. Para eso es. Los policías preguntan si pueden acceder y revisar el pozo. Él dice que sí, que claro. Cuando llegan allá, observan que el pozo tiene por lo menos 1 metro menos de profundidad y el fondo se ve removido. Paulo les explica que es un experimento. La policía llama a los bomberos para que envíen un equipo y comience a excavar. Paulo se excusa un momento. La sorpresa lo ha indispuesto. Camina hacia el baño, en donde instantes después se escucha un disparo. Paulo se acaba de quitar la vida disparándose en el pecho. Cuando los bomberos llegan y comienzan a excavar, descubren los cuerpos de las 3 mujeres en el fondo, severamente descompuestos. Una de ellas tiene 2 disparos en la cabeza, otra tiene 3 disparos en el pecho, otra tiene otro disparo. Paulo las había matado a todas. Y después, ante la policía, se había pegado un tiro en el corazón y se había matado. La operación había sido planeada cuidadosamente, el por qué no quedaba claro. Hubo muchos rumores. Cuando se descubre el asesinato, los rumores iban desde que la madre le había prohibido salir con su amada Isaltina dos Amaros, que ya no soportaba la presión de la madre, que en realidad él no había sido, bueno, un montón de historias se fueron tejiendo alrededor de esto. El hecho es que, para el 23 de noviembre, la policía descubría 3 cadáveres descompuestos en el fondo de aquel pozo mezclados con cal. Pero ahí no terminaba la historia. El bombero que bajó y ayudó a recuperar los cadáveres contraería una infección tal que lo mataría. Posterior a esto, la casa quedaría abandonada. Paulo y su familia serían enviados a un cementerio, y Saltina aseguraría que ella nunca tuvo nada que ver en los crímenes. Y también confirmó que había estado en la casa en los días siguientes para ayudar a sobreponerse de la tragedia a su novio. Había un rumor muy fuerte, y es que Isaltina, según se decía, había tenido un amante
una pareja sentimental con la cual había tenido un tórrido romance, y, cuando la madre se enteró de esto, le prohibió a Paulo que anduviera con esta mala mujer. La verdad es que es muy poco probable que la madre se enterara de la historia personal de Isaltina. Lo que es muy probable es que la madre le hubiera prohibido a Paulo cualquier mujer que hubiera. No importaba con qué mujer se acercara, la idea era muy simple. ¿Te casas? ¿Quién nos va a mantener? El padre había muerto tiempo atrás, llevaban un ritmo de vida diferente, necesitaba ingresos, quería tener dinero, básicamente. Quizá por ello fue que Paulo las asesinó. Tiene sentido. Pero no pierda de vista que esta particular avenida, Rua do Santo Antonio, número 104, estaba a unos pasos de donde antiguamente estaba la Picota, lugar de muerte. En esos terrenos donde se construyeron las diferentes viviendas, no solamente en este particular lote, el 104, sino en esa zona, había cuerpos, esqueletos, restos, y muy cerca de ahí, los ríos, 3 pequeños ríos y un estanque, en donde a veces se arrojaba los cuerpos para que el agua los llevara. No pierda de vista esos detalles. Para 1950, la zona en donde estaba construida la casa de la familia Ferreira do Camargo fue totalmente demolida. Las construcciones viejas y los pequeños edificios que se encontraban en esa esquina, en esa zona, fueron derribados y los terrenos fueron ocupados inicialmente como una zona de mercado público, posteriormente como una zona de estacionamientos, y conforme se desarrollaba el crecimiento de la zona comercial y de oficinas, fueron vendidos para la construcción de edificios de oficinas e incluso algunos hoteles en la zona. En este sitio en particular, en el año de 1960, el predio del número 104 fue totalmente demolido y adaptado para posteriormente construir la estación de autobuses. Un poco más allá, apenas a unos metros, los predios de varias construcciones viejas fueron sumados en uno solo para venderse y que se construyera el edificio Joelma. El dueño del edificio Joelma compraría esto. Era una inmobiliaria, constructora e inmobiliaria Joelma. Sería la encargada de edificar un edificio moderno, hermoso, grande. No era el más alto, pero sí era un edificio imponente. 25 pisos, acabados finos, bien pensado, buena orientación, mejor ubicación, todo era perfecto. Cuando en 1969 se comienza a construir, se diseña bien, se piensa en todos los detalles, se piensa en estas columnas y concreto, traves, losas, firme, muy resistente. Su número era 225 calle 9 de Julio. No estaba más allá de 30 metros de la vieja construcción de la casa del número 104, Rua do Santo Antonio. Durante la construcción, sin embargo, no hubo muchos incidentes. Claro, construir un rascacielos, o por lo menos un edificio alto en los años 60 y 70 era toda una aventura, y se sabe que hubo varias personas que perdieron la vida. Conforme se iba levantando la estructura, hubo accidentes que, según se cuenta, eran acallados rápidamente. El tema aquí era terminar el edificio y rentarlo. Había un cliente para todo el edificio. Un solo cliente era una maravilla. La ubicación, la cercanía con el centro, todo esto, no podían dejar que eso se arruinara porque algún torpe albañil había caído de la altura y se había estrellado contra el piso. Así es que rápidamente era callado esto, de acuerdo con algunos historiadores y gente que tiene recuerdos de la época. El número de personas que cayó deben de haber sido por lo menos unos 15 o 20. ¿Le sorprende? Es muy poco conocido. Ese detalle de que el edificio Joelma también cobró su cuota de sangre durante la construcción. Para 1971, el edificio está totalmente terminado. Está construido conforme a los estándares de la época, aunque, según existen 2 reportes, hubo algunas dudas acerca de su seguridad. La primera de ellas la externó el jefe de bomberos de la época, quien aseguró que el edificio no era del todo seguro, por 2 razones muy simples. Primero, porque solo había una escalera para todo el edificio, y era dentro del inmueble.
No era un edificio seguro en ese sentido, no tenía escaleras de emergencia, no había ninguna iluminación especial para el caso de un siniestro. Supuestamente el edificio contaba con medidas de seguridad, pero la realidad de las cosas es que no tenía un sistema automático. No tenía sistemas de señalamiento, no tenía extintores automáticos tipo rociadores, no había nada de esto. Se había economizado al máximo. Por una sencilla razón, porque el reglamento lo permitía. El reglamento de construcciones era original de 1934 y no había sido adecuado a las nuevas necesidades y a otros problemas más. El edificio como tal había sido concebido conforme a los reglamentos antiguos, incluso en materia eléctrica. Resultaba mucho más económico. Así es que para 1971, a pesar de ciertas dudas y el escepticismo en cuanto a la seguridad, no hay manera de detenerlo. El edificio se inaugura con bombo y platillo. Y apenas unos meses después se firmaría el contrato con un banco, el mejor cliente, el banco Creciful Investimentos, un banco local que mudaría todas sus oficinas que estaban dispersas en múltiples edificios a este enorme y nuevo edificio. Se contrataría a diferentes personajes para que hicieran la adecuación. Es decir, cada oficina tendría sus propias necesidades, así es que había que adaptar cada necesidad y decorar y colocar acabados. La empresa constructora había preparado todo, pero cada quien pondría sus detalles. Así, por ejemplo, en las oficinas de arriba, de los pisos superiores, se colocaron bonitos acabados de madera. Eran las oficinas gerenciales. En otras oficinas se colocaron cortinas y en diferentes sistemas para proteger de los rayos del sol, porque en ciertas horas de la mañana, sobre todo en la época de verano, se vuelve muy difícil estar en la cara oriente. Si el sol pega, te quema. Y aquello puede ser muy caliente. Así es que, deciden también instalar numerosos equipos de aire acondicionado. El edificio no estaba preparado como tal para un gran sistema, sino que son muchos de estos aparatos que se ponen en las ventanas. Y entonces también hay un problema. ¿Cómo conectarlos? Deciden conectarlos a los tomacorrientes. Sí, ahí cerca de la ventana hay un tomacorriente, ahí ponen el aparato. La idea es que sean oficinas frescas y cómodas. Así es que se comienzan a colocar muchos de estos aparatos. Pero además, deberá haber alfombra. Son los años 70, así es que una alfombra bonita, con colores bonitos. También cortinas, sí, las cortinas son necesarias. Archiveros, muchísimos por todas partes, se manejan millones de papeles por todos lados, así es que hay numerosos depósitos, archivos y demás. Pero ¿cómo no vamos a ponerle algo al techo? Ni modo que se vea la estructura pelona, así es que se ordena poner un cielo raso. Se trata de un plafón reticular, de celulosa, es la moda. Son bonitos, tienen estos acabaditos lindos y numerosas lámparas por todas partes, pero además también se construyen ciertos muros divisorios que tienen algunos acabados muy lindos, muy modernos, muy plásticos. Hay mucha madera, mucho papel, mucha tela, muchas alfombras, muchos acabados. Y ninguno de ellos tiene protección contra incendio. Ninguna puerta tiene grado de seguridad. No se previó esto. Todo es combustible. Las escaleras están abiertas hacia los pasillos. No tiene ninguna medida de seguridad. Nadie pensó en proteger este edificio. Es una bomba de tiempo y comienza a llenarse de gente. A lo largo de 1972 van haciendo todas las adecuaciones. Para 1973 comienzan a llegar los trabajadores y a ocupar sus puestos y se va llenando el edificio Joelma. La gente del banco Creciful Investimentos está contenta. Tiene 4 elevadores, son rápidos, y 10 pisos de estacionamiento en donde todo el mundo que llega en un auto puede estacionarse, pero también los clientes. Todo esto son ventajas, pero nadie se ha fijado en el detalle de que el edificio es verdaderamente un polvorín. Conforme pasan los meses, se hace notorio que hay pequeños detalles. Un cortocircuito aquí, un cortocircuito allá, pero no hay mucho problema. Finalmente se cambia un pedazo de cable, se cambia un apagador, un enchufe y la vida sigue adelante. Durante 1974, diversos pequeños incidentes habían despertado la curiosidad de las autoridades.
Los pequeños accidentes habrían sido un pequeño aparato que se había quemado y había desprendido humo, lo que había espantado a algunos empleados. De pronto otro pequeño incidente en una de las cafeterías que se habían instalado. De pronto, alguien se quejaba de que se quemaban los aparatos eléctricos, pero en realidad, ¿qué se podía hacer? Para febrero de 1974 el edificio está prácticamente ocupado. Todavía vienen llegando nuevas oficinas de otras zonas de la ciudad, pero cada mañana unas 900 personas en total ingresan al edificio. Muchos de ellos llegan en el transporte público, otros en autos, es bullicioso, es complicado llegar porque los primeros 10 pisos de estacionamiento hacen que las escaleras no sean muy prácticas, así es que muchas personas tienen que esperar su turno para subir a un elevador, ir a su lugar, comienzan a llegar muy temprano, muchos de ellos llegan desde las 8 de la mañana para poder subir con calma a sus lugares de trabajo. Sobre todo los que están más arriba y que no pueden esperar a subir por las escaleras sino por el ascensor siempre, todo va muy bien. Hay un cierto temor entre la gente porque unos días atrás, o unos meses atrás, había ocurrido un incendio. Otro edificio de altura había comenzado a arder y había habido por lo menos 16 personas muertas. Un heroico rescate por medio de helicópteros en la azotea había logrado salvar la vida de muchísimas personas. Así es que hay una cierta sensación por ahí y estos rumores. Pero hay que trabajar. Y las personas siguen llegando. El 1 de febrero de 1974 no es la excepción. A eso de las 8:30 de la mañana han llegado numerosísimas personas y han comenzado a trabajar. Sin embargo, en el lado oriente, la cara que ha recibido el sol de la mañana, el calor es fuerte. Así es que varias de las oficinas, antes de empezar a trabajar, han encendido los aires acondicionados para refrescarse un poco. También alguno que otro ha corrido por ahí la cortinita para que no le dé el sol directo. Y ya empiezan a trabajar en las máquinas de escribir y los que tienen las primeras perforadoras y las tarjetas, los capturistas, los cartistas, toda esta gente ya está ahí movida, van y vienen. Cada oficina tiene su propio espacio definido, su propia puerta. Así es que en un mismo piso, las oficinas de archivo, por ejemplo, no tienen contacto con las oficinas que están del otro lado. El edificio está compuesto de 2 torres, así es que tampoco hay mucha comunicación de una a otra. Están unidos por el módulo de las escaleras y elevadores y hay un pasillo. Muy bien, pero si yo estoy en mi oficina, no me importa lo que ocurra en la oficina de al lado, ni tengo por qué enterarme. El jefe suele cerrar la puerta para que la gente no se distraiga. La productividad ante todo. El hecho es que a las 8:45 de la mañana, la gente está en su asunto. Nadie está prestando atención a lo que pasa en la oficina de junto, por ello nadie se dio cuenta en el piso 13 que en una de las oficinas de la cara oriente el equipo de aire acondicionado ha provocado que la instalación eléctrica se sobrecaliente. Y a pesar de que las 3 chicas que laboraban en ese particular lugar y en ese cubículo han percibido el olor a plástico quemado tradicional y clásico del cable que se está quemando o que se está derritiendo, nadie ha prestado atención y lo único que han hecho las pobres es subir un poco el aire acondicionado para que el olor desaparezca. Contentas con la decisión, vuelven a su lugar de trabajo sin darse cuenta que el cable ha comenzado a derretirse. El forro aislante se ha venido derritiendo. Los 2 cables comienzan a chocar, lo que provoca un cortocircuito al no haber considerado la protección térmica adecuada, es decir, un interruptor de seguridad al inicio de la línea, con capacidad suficiente como para responder y apagar todo el circuito. Al no haber esto, el contacto entre los 2 cables que se ha derretido su aislamiento provoca chispas, provoca que se caliente, que se encienda, que haya fuego, que salga de los ductos plásticos en los que fue metido el cable descuidadamente y comienza a crecer. El fuego que sale de aquel tomacorrientes llega a la cortina que está inmediatamente arriba, la cual es ligera, agradable, bella y sumamente inflamable que comienza a arder. Después de esto el fuego comienza a llegar a este bonito plafón de celulosa altamente flamable y comienza a arder y a caer como graciosas gotitas de fuego sobre la alfombra que se extiende en toda la bonita oficina, que comienza a arder porque nadie tuvo la precaución de hacerla ignífuga y por lo tanto arde rápidamente ante la mirada atónita de aquellas chicas que intentan avisarle a alguien, corren en todas direcciones, torpemente, cayéndose, tropezándose. Alguna de ellas tiene la tonta idea de aventar un par de vasos de agua a ver si se apaga.
Lo cual, por cierto, no funciona para nada porque ahora mismo ese mismo problema que ha iniciado en el tomacorrientes ha ido corriendo por toda la tubería provocando que el fuego se disperse en toda la oficina y comiencen a arder también los recubrimientos de madera, comiencen a arder el resto de los muros y que un denso y grueso humo comience a acumularse justo arriba de las cabezas de estas niñas que estaban ahí trabajando, que corren desesperadas en todas direcciones. Son las 8:50 de la mañana y las jovencitas comienzan a correr por los pasillos gritando ¡fuego, fuego, fuego! Alguien sale y dice ¿en dónde? En tal oficina. Valientemente intenta ver si hay una manguera con que apagarlo, pero el maldito edificio no tiene sistemas automáticos, así es que alguien tendría que avisar abajo para que alguien fuera y prendiera a ver si hay una bomba, a ver si hay un sistema, pero las cosas no funcionan bien porque el humo negro, denso, pestilente que se está generando por la combustión de todos estos elementos, la alfombra, los muebles, las cortinas, el plafón de celulosa y tantísimos papeles por todas partes, provoca que este humo caliente y denso abarque el pasillo en un instante. Y acto seguido, quienes van saliendo de las oficinas tratando de ver qué es lo que ocurre y por qué gritan ¡fuego, fuego!, no puedan ver nada, ni siquiera por dónde caminan. Tengan en cuenta que las únicas ventanas están en la parte de atrás de las escaleras, el resto son oficinas cerradas, el pasillo no tiene ventanas y por lo tanto no saben dónde están. Alguno de ellos aprieta el botón del elevador desesperadamente buscando bajar. El elevador se abre y se abigarra de gente. Montones de personas quieren entrar y poder bajar rápidamente. Aquello se está prendiendo. Desde la planta baja, los primeros que llegan le informan al conserje, al guardia, a quien esté: hay fuego, llame a los bomberos, pero nadie tiene la delicadeza de decir en dónde, porque muchos de ellos ni siquiera lo saben con certeza. El humo que ha salido de la habitación de estas 3 niñas ha comenzado a subir por las escaleras, lamiendo los muros rápidamente y llenando los pasillos de los niveles superiores. Conforme avanza, este olor fuerte, asfixiante, va llenando los pasillos, lo que hace difícil que las personas puedan ser evacuadas. Salen de sus oficinas al darse cuenta que algo ocurre, pero no pueden avanzar porque todo está negro, no se observa nada, el humo ha cegado por completo la luz y no se ve por dónde se camina y mucho menos se puede encontrar una escalera, y aunque se encontrara de nada serviría porque la acumulación de estos gases produce la inconsciencia muy rápidamente. Mientras esto ocurre, alguien ha llamado a los bomberos. Son las 9:03. El Cuerpo de Bomberos de Brasil había estrenado recientemente un equipo muy moderno, las famosas escalas telescópicas Magirus, que no son otra cosa que larguísimas escaleras que se proyectan y que en la punta tienen un chorro de agua. Reciben la llamada 9:03, responden verdaderamente de forma rápida. En 2 minutos el personal está arriba de los camiones, están arrancando y salen de las estaciones, comienzan a radiar a las demás estaciones de bomberos en la zona. Alguien dijo: es el Joelma, es urgente, es una emergencia, esto puede arder. Los demás camiones de bomberos se preparan y comienzan a circular, excepto que hay un problema: es la hora pico. Hay cientos de personas en las calles, camiones, coches. No pueden llegar rápidamente a pesar de que suenan las sirenas, tocan, gritan, piden que se quiten. Nadie hace caso, no pueden pasar. Han pasado más de 20 minutos antes de que llegara el primer camión de bomberos. Cuando llegan, el fuego que había iniciado en la ventana de esta oficina del piso 13 ha comenzado a salir por la ventana estrellada, ha estallado el cristal en 1000 pedazos. Y la lengua de fuego ha comenzado a trepar y ha comenzado a quemar el piso siguiente, en donde rápidamente se distribuye el fuego al encontrar una bonita alfombra de colores, altamente combustible, un precioso plafón igualmente combustible, y al toparse con que no hay un solo rociador automático en el edificio que pudiera haber extinguido ese fuego en cuestión de segundos, y que tampoco hay ningún dispositivo de control eléctrico que pueda apagar un cortocircuito o que haya podido suspender la corriente hacia determinado lugar, el fuego sigue avanzando. Y el humo, ese caliente humo negro, denso, ha comenzado a llenar todo el edificio. Para cuando la voz de alarma llega a los pisos superiores, especialmente el piso 23, todo está lleno de humo. Así que personas, cuando salen de sus oficinas corriendo, cuando los jefes salen de su bonita oficina con muebles de caoba y estos paneles de madera trabajada, hermosamente barnizada y altamente combustible, no saben dónde están. Todo aquello es un infierno, el calor es sofocante. Las personas que han logrado llegar a los elevadores han descendido. Se lograría evacuar a más de 300 personas de esa insegura manera,
Los demás no pueden llegar a las escaleras, no se puede entrar, se asfixian, el calor se ha venido sumando, el fuego que inició en la parte baja ha comenzado a subir rápidamente, lo que ha provocado un fenómeno de calor extremo. El fuego ha encontrado numerosos materiales combustibles ya disminuidos, pero en forma de gases y materia suspendida. Así es que comienzan a ocurrir fenómenos como la explosión parcial. Es decir, los restos combustibles que se desprenden de un sillón que se incendia, de una alfombra que se incendia, de un plafón que arde, se concentran en una habitación y de pronto, al explotar la ventana por el calor, la entrada de oxígeno repentino provoca una marea de fuego. La marea de fuego lame rápidamente el pasillo, acabando con la vida de todos los que estuvieran ahí. En cuestión de instantes consume el oxígeno, eleva las temperaturas arriba de 1000 grados y están muertos. El resto del calor y del fuego sube por la escalera, por los cubos de los elevadores. Aquellos que se han dado cuenta que no pueden bajar porque ni siquiera pueden ver por dónde van, intentan subir a la azotea, corren en esa dirección. Otros han oído que los elevadores se intentan subir. Algunos de ellos logran sobrevivir. Muchos no lo lograrán. En cierto punto el calor es tan extremo que aun cuando los elevadores habían estado funcionando, ahora mismo el sistema de cableado, todos los equipos eléctricos han dejado de funcionar, atorando los elevadores en entrepisos, en zonas intermedias por donde no pueden abrirse las puertas y donde los que están dentro no pueden salir, no pueden escapar. No existe puertita arriba del elevador, eso es tonto, eso solo pasa en las películas. No hay tal. Aquí la gente está atrapada dentro de un elevador, en un cubo que está sirviendo como chimenea de gases ardientes y en cuestión de instantes están muertos. Las temperaturas producto de esta combustión parcial y de esta marea de fuego que se ha generado alcanzan arriba de 1000 grados para después simplemente desaparecer. Se ha combustionado aquello y no durará más, pero el fogonazo provoca la muerte de todas estas personas y algunos otros pobres que pensaron que entrando al baño en donde hay agua seguramente iban a sobrevivir. Tampoco lo han logrado, se han encerrado ahí y encontrarán la muerte, pero quizá los que creyeron que podían ser rescatados desde la azotea se han equivocado, porque allá arriba resulta ser que el edificio tiene una azotea muy linda, con un bonito pretil perimetral de 1,80 m que impide que un helicóptero se acerque, y aun cuando se pudiera acercar, las llamas que lamen la fachada del edificio impiden que se acerquen. Ningún edificio estaba previsto para esto, pero este en particular estaba peor porque no había manera de rescatar a nadie en la azotea. El único helicóptero que se puede acercar es un heroico helicóptero de la Fuerza Aérea Brasileña que, arriesgándose a que explote en pleno vuelo, logra acercarse peligrosamente en la Torre Norte, desde donde puede rescatar a algunas personas. Los demás están condenados. El calor que sube por las caras laterales es terrible y no hay forma de que escapen. Pero no son los únicos. Muchas otras personas han escapado hacia los pretiles laterales, hacia estos pequeños espacios fuera de las ventanas, una forma como de balconcito, pero que en realidad no es un balcón, solo que la ventana ha explotado en 1000 pedazos o la han roto y las personas se salen buscando el aire en ese pequeño lugar, en esa cornisa, en donde esperan ser rescatados. Abajo han comenzado a llegar más bomberos. Es increíble el valor de estos hombres, es sorprendente el arriesgue que tienen cuando sin un equipo apropiado, sin máscaras de oxígeno, simplemente con su chaquetón, sus cascos, sus botas, sus guantes y mucho valor entran al edificio, tratando de rescatar gente, guiarlas hacia abajo, ordenarles que bajen de cierta manera, cargar gente. Resultan muchos bomberos quemados, intoxicados. Su valor es increíble, meterse en ese infierno, a jalar gente gritando: aquí estamos, somos bomberos, abran, salgan. Es terrible. Al mismo tiempo, las escalas telescópicas, las Majirús, están elevándose, rescatando a las personas de los primeros pisos. Alcanzan muy bien hasta el piso 13, hasta el piso 14. Algunas personas temerosas apenas alcanzan la escalera y comienzan a bajar lentamente. Es un proceso desesperante. Un bombero desde la escalera les dice: ven, acércate, yo te sostengo, pero el terror es enorme. Están viendo el vacío a gran altura. Otros ni siquiera se han esperado. Algunos, al verse rodeados por el fuego y el humo, han saltado. Más de 40 personas saltarían a su propia muerte desde la altura. No esperarían el rescate, pero mientras esto ocurre, comienzan a caer las primeras personas. El horror es enorme. La gente que está abajo se organiza y comienzan a gritar: no saltes, detente, ya van por ti, por favor, no saltes. Alguien trae rápidamente un montón de cartulinas donde escriben: no saltes, ya van por ti, y hacen estos letreros humanos en donde piden que no salten, pero el horror es enorme. Las personas, al sentirse abrazadas por el fuego, pierden la esperanza y
saltan al vacío. Uno de ellos, al saltar, cae contra una de las escalas telescópicas en donde golpea al bombero que está ayudando y a 2 personas más que caen al vacío y mueren. Más de 40 personas harían esto. Y mientras todo esto ocurre, allá arriba los helicópteros dan vueltas e intentan bajar, pero no pueden. Las personas que han llegado a la azotea se dan cuenta que están perdidos. No hay más. Durante todo este tiempo, los bomberos han estado lanzando poderosos chorros de agua desde abajo, tratando de refrescar a las personas que están en las cornisas, pidiéndoles que se detengan, que no salten. Algunas escenas son impresionantes. Conforme pasan los minutos, se hace evidente que el fuego está creciendo incontroladamente. Los bomberos intentan hacer lo que pueden, pero resulta imposible hacer algo más. No hay manera de asistir a las personas que se encuentran atrapadas en los pisos superiores. La escalera más larga que tienen, la torre más larga, alcanza apenas al piso 16 y escasamente al 17. De ahí en adelante las personas están por su cuenta, no pueden ser rescatados. Algunos, por increíble que parezca, logran descender colgándose de las orillas del edificio de un piso a otro, pero muchos al intentarlo han caído al vacío. Otros simplemente se quedan donde están. Los que se han encerrado en los baños están condenados a muerte, asfixiados, quemados, horrible. Alrededor de la 1 de la tarde muchísimas personas han sido rescatadas de formas increíblemente heroicas. Bomberos, como les repito, sin un equipo especial, sin un equipo adecuado, han entrado en medio del fuego, han derribado puertas y han logrado rescatar a 1, 2, 10, 8 y bajan a estas personas cubriéndoles el rostro con toallas húmedas. Muchas personas están muy heridas, pero otras milagrosamente logran escapar y algunos, por increíble que parezca, han permanecido en las esquinas, en las cornisas, en pequeños reductos en donde se han salvado del fuego. Está la vieja imagen del hombre del traje que está en una esquina en medio del fuego, aquel horrible, y conserva la calma mientras fuma un cigarrillo. Lograría sobrevivir. O el niño que usando su propia ropa se descolgó para rescatar a otra niña y los dos logran sobrevivir. Escenas heroicas, ciertamente, pero muchos otros no encuentran forma de escapar y mueren. Los que han llegado a la parte de arriba se han sofocado y están muertos. Entre ellos, una de las jovencitas del piso 23, trabajando como capturista. Volquimar Carvalho dos Santos muere asfixiada en la azotea. Conforme los bomberos van avanzando, a eso de las 3 de la tarde el fuego se ha extinguido. Ha consumido todo lo que había que quemar. Lo que encuentran es terrible. Cadáveres calcinados horriblemente. Personas que quedaron atrapadas en un espacio y murieron asfixiadas. Están completas. No están quemadas, pero el calor y la falta de oxígeno acabó con ellos. Los números comienzan a sumarse y es aterrador. Cuando logran abrir una de las puertas, observan que los elevadores han quedado atorados. En uno de ellos hay una masa de personas. Se puede notar que son personas, pero no se puede saber exactamente cómo eran o qué eran, o ni siquiera cuántas son. El calor fue tal que los cuerpos prácticamente se fusionaron, incluso con la propia estructura del elevador. Es imposible reconocerlos, es imposible saber quiénes eran. Ni siquiera hay un reconocimiento genético posible. La exposición a tan altas temperaturas hoy en día haría imposible eso, pero además en la época no existía, por lo que los restos simplemente se separan y se considera que son 13 personas en uno de los elevadores, en el elevador número 3. En la azotea hay más de 20 personas muertas, entre ellos Volquimar Carvalho dos Santos. Para las 4 de la tarde, un sacerdote ha llegado al lugar. Mientras los bomberos están terminando de extinguir las últimas brasas que hay en diferentes lugares, el sacerdote recorre parte del edificio, dando la bendición y la extrema unción a los cadáveres que encuentra, pero no logra recorrerlo todo. Antes de llegar a la parte de arriba, se ha quebrado. Lo que ha visto, los horrores que acaba de ver, el olor, el miedo, el sufrimiento se le ha cargado y no pasa del piso 15. Durante los días siguientes se terminaría con la recolección de restos y con el retiro de los escombros, la extinción total de las pequeñas brasas que aún quedaran. La cifra total del siniestro sería de 191 personas muertas, más de 300 heridos. Aunque extraoficialmente hay otras cifras, ya que aseguran que al menos 227 cuerpos fueron retirados del edificio y algunos otros aseveran que fueron cerca de 280. Como fuera, cerraría la cifra como el incidente con mayor mortandad en casos de incendio de edificios e incluso
El peor desastre en un rascacielos hasta antes del 11 de septiembre. ¿La causa? Una serie de errores, negligencias, economías, estupideces, faltas de criterio y, claro, muy probablemente, corrupción. Sin embargo, la muerte no terminaba su trabajo ahí. No. La historia continúa. Inmediatamente el edificio sería cerrado. Se prohibiría el acceso y se cancelaría cualquier posibilidad para el inmueble. Sin embargo, apenas 2 años después, un dictamen de seguridad estructural aseguraría que el edificio no habría sufrido daños. La estructura de concreto, extraordinariamente robusta, habría soportado estoicamente el calor. Para 1978 el edificio había sido remodelado y se anunciaba como Novo Joelma, un edificio seguro. Aparentemente se habían implementado las mejoras que reglamentaba la NFPDA norteamericana, la Agencia contra Incendios, y el edificio se volvía sumamente seguro. La instalación de sistemas automáticos y un montón de cosas no ayudaría mucho a que se pudiera rentar. De hecho, la gente rechazaba siquiera entrar. Porque, a decir de muchos, el edificio estaba increíblemente embrujado. La muerte terrible de tantas personas había hecho que el inmueble estuviera plagado de fenómenos paranormales. Durante el proceso de readaptación, no era extraño escuchar que los trabajadores huían, abandonando herramienta, abandonando equipo, cuando eran sorprendidos por una imagen fantasmal que deambulaba entre los pasillos de aquel edificio. Se hizo famosa la imagen de la mujer de humo, una mujer cuya apariencia era como la de una persona normal, excepto que en el momento en el que aparecía caminando en medio de los procesos constructivos y de los pasillos repletos de materiales y demás durante la reconstrucción, cuando esta mujer aparecía caminando, parecía flotar primero que nada y segundo, el espacio se inundaba de un penetrante olor a humo, para después desvanecerse contra una nueva pared que se estaba construyendo. La estructura general, la forma de los pisos, de las divisiones fue cambiada. En donde estuvieron los antiguos baños, se colocaron nuevas oficinas y se mandaron para otro lado. Se modificó aquello para que no hubiera una memoria y se pudiera rentar estas espaciosas oficinas tan bonitas con tantas ventanas. Quizá quienes tendrían la peor tarea serían aquellos que trabajaron en los elevadores. Tras la limpieza y remoción de los restos de los equipos anteriores, cuando comience la nueva instalación, se contarían cosas espantosas, lamentos, voces, gritos, llanto. Todo ello procedente de gargantas que han muerto tiempo atrás. Aún así, el edificio terminaría y finalmente se reinauguraría en 1978. No sería tan exitoso como se esperaba. Obviamente la gente conservaba la memoria de la tragedia y no estaba dispuesta a volver. Las grandes empresas no rentarían un edificio marcado por la tragedia, así es que se dispondría la renta de edificio en forma pequeña, es decir, una oficinita aquí, otra empresa acá, otra acá, nunca más como había sido originalmente un solo banco, ocupando hermosamente todo el edificio. Sin embargo, comenzarían a llegar algunas personas que ocuparían el inmueble, pero no sería muy exitoso. Para el año 2000, las historias que se han contado adentro del inmueble hacen que muchas personas no sean muy afectas a estar ahí. Por lo que se decide cambiar el nombre. Ahora será el edificio Plaza de la Bandera. Tampoco funciona muy bien, porque de hecho los problemas continúan. En diferentes niveles hay cosas extrañas. Se pueden observar personas que de pronto vienen caminando y desaparecen ante uno. En la escalera la situación es muy parecida. La escalera se ha mantenido, el mismo cubo, no hay manera de cambiarla. Así es que cuando las personas bajan porque utilizan la escalera para ir de un piso a otro y está oscureciendo, prefieren tomar el elevador aunque solo sea un nivel, porque lo que se ve y se oye ahí es terrible. Incluso en el estacionamiento, en donde se supone que no había habido fuego, también hubo cosas extrañas, gente que aseguraba ver estos seres, estas imágenes que deambulan al caer la noche, que parecen llegar hacia afuera, y quizá parte de las historias más terribles son aquellos que aseguran haber visto desde los edificios vecinos como alguien salta al vacío. Sí. Algunos de los vecinos que han estado viendo por la oficina, por la ventana, de pronto ven que alguien salta al vacío, pero no hay nadie que salte. No hay forma de saltar, las ventanas no lo permiten, pero pareciera que
Se repite aquella escena terrible de las personas que desesperadas prefieren saltar al vacío que enfrentar una muerte horrible siendo quemadas. A tal punto llega que se cuenta que en el año 2004 los inquilinos del piso 19 y 20 pagaron los servicios de una monja budista, una especie de chamán, para que exorcizara a los espíritus. Esta persona, Yohetsu, como se le llama, habría asistido al lugar únicamente el piso 19 y 20, en donde habría celebrado este ritual en medio de una serie de fenómenos extraños. A decir de los testigos, al momento que ella empieza a hacer las oraciones y sus asistentes a sonar los diferentes instrumentos que se ocupan en uno de estos ritos, comenzaron a sentir drásticos cambios de temperatura, extraños olores, sonidos, puertas que se abrían y se cerraban, movimiento de objetos que comenzó a helarles la sangre al punto de que algunos prefirieron salir. Ella revelaría después haber visto figuras, pero quizá lo más impresionante fue el momento en el que dijo: ahí, en ese lugar hay un grupo de personas, están muy espantadas, no se han ido, se han quedado aquí, voy a ayudarlas, tienen mucho miedo. Y comienza a hacer oración, y comienza a hacer este ritual, hasta que finalmente los cambios de temperatura cesan y hay una especie de tranquilidad. De acuerdo con lo que diría esta mujer, entre otras personas había una chica joven de pelo rubio, que terminado el rito, cuando entendió que estaban liberadas, se acercó a agradecerle y se desvaneció frente a ella. Yohetsu había señalado exactamente el lugar en donde anteriormente habían estado los baños en donde 12 personas murieron asfixiadas. Es extraño. No había forma de que supiera eso. Pero el ritual únicamente abarcó el piso 19 y 20. En la actualidad, el edificio continúa teniendo situaciones extrañas. Todo el mundo lo sabe. Quizá por ello. Es que no es tan popular. Además de sus 50 años y, evidentemente, el crecimiento de nuevas instalaciones mucho más modernas, mejor comunicadas, el edificio tiene una triste historia atrás. Uno de los casos más conocidos de fenómenos paranormales relacionados con la tragedia del edificio Joelma es el caso de Volquima Carvalho dos Santos. Volquima era una jovencita, muy guapa ella, muy simpática. Había estudiado para ser maestra de escuela, pero ante la posibilidad de un mayor ingreso y un trabajo con mayor proyección, había aceptado entrar a trabajar en el banco Cresiful Investimento. Trabajaría como asistente capturista, procesadora de datos en el piso 23. A sus 21 años llevaba algunos meses de estar trabajando para Cresiful y estaba encantada. Su madre estaba fascinada con aquello. Y también su hermano trabajaba ahí. Álvaro trabajaba en los pisos inferiores. Estaban contentos, les estaba yendo bien. Aquella mañana, como siempre, habían llegado muy temprano, los primeros siempre. Al estallar el incendio, sin embargo, Álvaro se encontraba en la parte de abajo y no pudo socorrer a su hermana, que se encontraba en el piso 23. El cuerpo de Volquima sería recuperado entre los 20 cuerpos que murieron asfixiados en la azotea. Los restos serían enviados a un cementerio. Sin embargo, antes de que eso ocurriera, comenzaron a suceder una serie de fenómenos muy raros. Alrededor de las 6 de la tarde y con toda la crisis del edificio y de los muertos y la tragedia en ciernes, Álvaro, el hermano de Volquima Carvalho dos Santos, llegaría a casa. Su madre le pregunta ¿dónde está su hermana? Él no lo sabe. Así es que montan en un automóvil y, acompañados por otro amigo, se trasladan al Instituto de Medicina Legal, en donde están enviando los cadáveres. Álvaro desciende del auto y le pide a la madre que permanezca ahí. Ingresa y después de un rato regresa. Ha visto el cuerpo de su hermana, lo ha identificado plenamente, no resultó totalmente calcinada. La muerte había sido por asfixia, por inhalación de humo, así es que la puede reconocer con su ropa de ese día, el rostro, la impresión es grande. Decide no decirle a su madre. Así de simple. Sabe que la madre está enferma, sabe que la impresión la puede matar, así es que al subir al auto le dice: no, aquí no está, me han dicho que vayamos al hospital, que ahí seguramente tienen noticias. La estrategia de Álvaro es incluso inocente si usted quiere, pero es noble. Su idea es llevar a su madre a un hospital, hacerla que baje
y estando en presencia de un médico decirle la noticia, porque si se desmaya y empieza con un problema cardíaco, que alguien la ayude, no puede perder ya a los 2 miembros de su familia. Así es que así lo hace. Sin embargo, mientras van en el coche, de pronto, la madre se endereza y le dice: Álvaro, hijo, ¿tu hermana está muerta y está en el instituto legal? Él responde: no, madre, yo bajé y ahí no está. Álvaro, no me mientas. Tu hermana está muerta y está en el instituto legal. No, madre, te equivocas. No es así. Te lo digo, no es así. Cuando llegan al hospital, sin embargo, una vez que está ante los médicos, Álvaro le confía que efectivamente su hermana está muerta y que él ha reconocido el cadáver en el instituto legal. La madre se voltea y le dice: yo ya lo sabía. ¿Cómo que ya lo sabías? Sí. Tu hermana me lo dijo. La sorpresa es enorme. ¿Cómo que mi hermana te lo dijo? Sí, cuando salimos del instituto legal, tu hermana se sentó a mi lado en el automóvil y mientras tú hablabas con tu amigo, ella me dijo: mi hermano ya me vio, ya identificó mi cadáver, pero no te lo dice porque no quiere espantarte. Madre, te quiero mucho. La pequeña Volquima Carvalho dos Santos, esta chiquilla de 21 años, se había aparecido a su madre para confiarle que estaba muerta. Pero no sería lo único que ocurriría. Unos meses después, Volquima volvería a ser noticia para esta familia. La madre de Volquima había visto algún tiempo atrás un documental o algo acerca de un sensitivo brasileño, Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Le había impresionado mucho y comenzó a pensar que quizá este hombre podría ayudarla. Tras la aparición, aquella misteriosa aparición de su hija en el asiento, ella lo comenta con algunos conocidos y un buen día en marzo, más o menos un mes después, o un mes y medio después, recibe una noticia. Un conocido de ella en la zona de Araras, en el estado de Sao Paulo, sabe que Chico Xavier va a estar allá el 10 de marzo y va a dar una especie de plática y van a poder entrar las personas. Sin pensarlo 2 veces, la madre de Volquima se traslada allá y desde la madrugada se forma la primera en la fila. Cuando llega Chico Xavier, lo que siempre hacía era recibir a las personas, él mismo. No eran muchedumbres, era un grupo de personas. Así es que la madre de Volquima es la primera, se acerca, le da un abrazo y le dice: mi hija murió en el incendio. Él le pide que pase y se siente. Simplemente le pide que pase y se siente. No le pregunta su nombre, no le pregunta el nombre de su hija, no le pregunta nada. Tenga en cuenta que alrededor de 200, o hay quienes aseguran que hasta 280 personas murieron, así es que podía ser cualquiera. Cuando han entrado todas las demás personas y va a comenzar aquello, Chico Xavier se acerca y le pide que por favor no se vaya, que tiene algo que decirle. La conferencia pasa, hace lo que tiene que hacer y cuando están a punto de irse, la madre de Volquima se levanta y Chico Xavier se aproxima y le dice: oiga, tengo un mensaje de Volquima. La madre se sorprende y está a punto de caerse. ¿Cómo que un mensaje de Volquima? Yo no dije ni siquiera cómo se llamaba mi hija. Él simplemente le dice: no, tranquila, tranquila. Hay un mensaje, pero no puedo transmitirlo. Algo está mal. Tendrá que volver a intentarlo. La madre se desespera, sufre. No pudo haber comunicación ese día. En mayo de 1974, 2 meses después, Chico Xavier volvería a estar por ahí y la madre de Volquima vuelve. En esta ocasión, Chico Xavier se acerca a ella y le dice: tengo un mensaje para usted. Volquima dice que dejó algo entre sus cosas, algo que necesita para comunicarse, algo que usted tiene y que ella necesita para que nos podamos comunicar. No puede cruzar así. La madre dice: no hay nada. O sea, ¿qué puede ser? ¿Qué pudo haber dejado ahí? Y la tensión aumenta. Y entonces Chico Xavier le dice: es algo que tiene que buscar usted. Debe de estar en la casa. Es algo blanco. Tiene letras y números y hay una cosita de... Y entonces recapacita y dice: es un tablero. Tiene letras y es blanco y hay una tarjeta con la que se mueve. Búsquela.
A un lado de la madre de Volquima está Álvaro, el hermano, que escucha todo aquello y cuando salen le dice: yo lo vi, yo sé que había uno. Ella lo hizo. Es algo muy manual, se lo había inventado para jugar, pero nunca lo usó porque en realidad no hubo oportunidad. Yo lo vi, madre, yo lo vi. Regresan a la casa y vuelcan todo. Y en una de las cajas que habían guardado ropa y otras cosas que no la habían revisado, estaba aquello. Era un tablero Ouija, improvisado, pero era un tablero Ouija. Durante algunos meses, o por lo menos durante algunas semanas, la madre intentaría contactar con ella utilizando esto. Pausadamente, torpemente, recibiría algunos pocos mensajes que no servirían de nada. En su desesperación. Llegado el mes de julio de 1974, la madre vuelve a ver a Chico Javier, y esta vez las cosas cambian totalmente, porque en un parpadeo, sin siquiera hablar con él, vaya, llegó la madre, se sentó en el grupo de personas en las sillas que ponían afuera, y repentinamente la mano de Chico Javier redactó una carta impresionante. Una extensa carta impresionante con al menos 14 datos que no eran conocidos públicamente. Datos acerca del lugar donde murió que nunca se dijo públicamente. En las noticias no aparecía el nombre de Volquima. Simplemente era una persona más de tantas que habían muerto. No se decía en dónde había muerto. No había forma de que supiera que su abuelo se llamaba Álvaro y había muerto años atrás. No había forma que supieran que su abuela también, que amigos de la familia que habían muerto, personas desconocidas, el sobrino que había nacido. La carta, si usted me lo permite que se la lea, es impactante. La carta sería dictada a través de la mano de Chico Javier el julio de 1974. Para este momento, la chica tenía unos 5 meses de haber fallecido. No había mucha información en los medios. No era un tema de Internet, no existía el Internet, así es que resulta complicado que alguien pudiera haber obtenido toda esta información. Aún así, la carta como tal es muy precisa y está llena de información que resulta complicado explicar de dónde salió. Querida madre, mi querido Álvaro, primero la bendición que le pido a Dios en su ayuda. Rezo, mi querida madre, para que no se agoten las fuerzas, ahora que tomo el lápiz con la ayuda de mi abuelo para escribir. No puedo explicar la emoción que controla mis pensamientos. Es como si la imagen completa de meses antes hubiera vuelto a la memoria. Todo me sensibiliza en exceso, todo se me hace retroceder para repasar lo que debo contemplar en mí misma con serenidad. Parece un sueño. Mamá, estar juntas a través de las letras. Ya no es la carta de un alfabeto en la que los movimientos son demasiado lentos para evitar hablar como deseamos. Primer punto, se refiere al tablero Ouija. Aquí es alma con alma. En las palabras que anhelo impregnar de amor, les pido que no lloren más, que se quede atrás en el tiempo, por la expresión de las leyes divinas en forma de sufrimiento. A pesar de esto, sé que tú y los nuestros están pidiendo novedades. ¿Cómo fue lo inesperado? Muy difícil de revisar. Todo sucedió de repente, como si todos obedeciéramos esa mañana de una sola manera la orden que vino del Altísimo para que pudiéramos cambiar nuestra vida y nuestro cuerpo. Cuando recibí el impacto de la noticia del incendio, el tumulto fuera de la habitación no fue pequeño. El propósito de hacer que el trabajo sea rentable, por lo general, nos aislaba de los ruidos externos y había pasado el tiempo de una posible conservación. Respondí automáticamente al impulso que nació en los otros compañeros, apurarme, y lo hicimos. Los ascensores ya no podían esperarnos. La fuerza eléctrica había sufrido una caída comprensible. Intenté con todas mis fuerzas alcanzar algún camino para el descenso, pero no resultó práctico. Con algunos que podían oírme, nos apresuramos a subir a la parte superior del edificio. La esperanza en los helicópteros estaba en nuestras cabezas, pero era muy difícil abrazar a tantos para volver a la calle con tan pocos recursos. Entendí todo y oré. Recé como nunca antes, recordando toda mi vida en un solo momento, porque los minutos de expectativa fueron para nosotros un momento prolongado
Pasé por todo con oración, en mi corazón, y te puedo decir, querida madre, que un leve letargo me ha invadido poco a poco. El calor era demasiado para que lo sintiéramos, especialmente yo, con los detalles más minuciosos. Me di cuenta de que no estábamos al borde de la liberación de este mundo, sino al borde de la vida espiritual, que deberíamos aceptar con fe en Dios, y acepté. Los amigos espirituales, especialmente mi abuelo Álvaro, estuvo conmigo en todo momento, no me dejaron señalar ninguna violencia, natural en una ocasión como esa, por parte de quienes nos apartaron del camino en el que creíamos, en la dirección que ya no se produce. Las palabras hasta aquí podrán ser un poco confusas, pero está relatando lo que ocurrió en sus últimos momentos de vida y en el tránsito entre la vida y la muerte, en donde nos cuenta que fue auxiliada por su abuelo Álvaro. La narración completa es un poco extensa y nos tomaría mucho tiempo narrarla, pero la carta termina enviando abrazos a mis pequeños de corazón. No puedo olvidar a los sobrinos. Nuestros amigos Augusto y José Roberto, ya formados en la escritura, me apoyan. Yolanda, Elena y Acacia, muchas gracias. Querida madre, Álvaro, hermanos y hermanas del corazón, Dios los recompense. Escúchame dando noticias y recuerde sus mensajes. Mami, quédate tranquila, estoy bien. Acabo de llegar a casa del trabajo. Estaré allí un poco más tarde. Y ten por seguro, querida madre, que con el beso de cada día y el cariño de cada momento, sigo siendo tuya, siempre tuya, la hija que te entrega su corazón. La firma, asombrosamente, es la de Volquimar Carvalho dos Santos. La carta, en general, recurre a ciertos puntos. Por ejemplo, menciona un departamento que habían comprado. Menciona unos sobrinos que nadie sabía que existían porque eran recién nacidos. Menciona muchas personas, como Flavio, Cristiano, que eran amigos. Menciona personas muertas que están con ella. La carta es muy difícil de falsificar porque la información no era pública. 2 años después habría una siguiente carta, también con la misma característica, firmada también por Volquimar. Es un caso que sería público. Después de haber recibido esto, la noticia sería pública. El hecho de que hubiera esta carta sería muy conocido y algún tiempo después incluso habría una película acerca de la muerte de Volquimar, con un montón de historias paranormales detrás. Pero si usted piensa que con esto termina la historia, no, se equivoca. El asunto seguiría adelante. Tras la revelación de la historia de Volquimar, también se conocerían otros fenómenos como el caso de las 13 almas. ¿Recuerda usted que le platicaba yo que en uno de los elevadores los bomberos habían encontrado lo que suponían que eran 13 personas, abrazadas entre ellas en una posición por demás extraña, fusionados los cuerpos por el calor, habían comenzado a unirse? Una escena dantesca. Habían recuperado los restos que no pudieron ser identificados. Fueron llevados al panteón municipal en una zona cercana. Era el nuevo panteón que acababa de construirse en Villa Alpina, el panteón de San Pedro de Sao Paulo, y fueron sepultados allí. Al considerar que se trataba de 13 cuerpos, no fueron enviados a la fosa común, sino que fueron 13 tumbas separadas en la misma zona, muy juntas, 13 pequeñas tumbas sin nombre, con una lápida azul muy simpática, colocados ahí. Nunca fueron identificados los restos, no se sabe en realidad de quiénes eran y se presume que eran 13 personas, pero igual podían haber sido 15 y el daño a los tejidos y a los restos óseos había sido tal que se podía haber perdido la cuenta. Como fuera, se construyeron 13 tumbas. Y es interesante esto porque al poco tiempo de haber sido colocadas las tumbas y haber estado ahí, las personas dolientes, aquellos que iban a visitar a algún familiar al cementerio o los que iban a sepultar a alguna persona, no podían dejar de pensar con tristeza acerca de aquellas 13 víctimas del Joelma, y más de uno se acercaba a poner una flor, a llevar un ramito de flores, aunque no supieran quiénes eran. Por cortesía, por una deferencia, más de uno se acercaba y hacía una pequeña oración por el descanso de aquellas almas desconocidas. Y entonces comenzaron a ocurrir los fenómenos extraños. Un buen día alguien aseguró haber escuchado lamentos.
y el llanto de alguien. Al acercarse a estas pequeñas tumbas sin nombre, aseguraban que se escuchaba el lamento de las personas, el llanto, la tos, sonidos propios de una tragedia, como memorias de una tragedia. Y alguien tuvo la feliz idea de decir: es que tienen calor, murieron quemados. Y alguien puso un vaso de agua y notaron que dejaba de escucharse. Todo es leyenda, por lo menos es algo que se cuenta, no lo podemos afirmar, pero el caso es que muy pronto las personas ya no llevaban flores, sino que llevaban vasos con agua. Vasos que eran colocados ahí y después se dejaban. Y también flores, y entonces las personas comenzaron a llegar llevando flores y un vaso con agua limpia, que colocaban en cada una de las 13 tumbas. Y alguien entonces un día apareció con una pequeña placa de mármol que decía: gracias por los favores recibidos de las 13 almas. Y la colocó ahí. Y entonces alguien más fue y trajo otra, asegurando que la oración, pidiendo la intercesión de las 13 almas ante el Altísimo, la había ayudado a curarse, y puso una placa. Y alguien más puso un letrero, y alguien fue y mandó a hacer una placa de bronce que puso por ahí, y juntaron dinero y construyeron una ermita para las 13 almas. Y entonces hoy en día las personas van ahí a pedir por la intercesión, por un milagro, a las 13 almas. Y es frecuente encontrar vasos con agua. Todas las tardes los empleados pasan a limpiar y retiran vasos. Las personas siguen llegando. Hoy, 2021, época de tecnología, de internet, la persona llega y pide un favor y coloca un vaso con agua. Y cuando se cumple el favor, llevan estas piezas de mármol con el nombre de la persona que agradece el favor recibido. Muchos han dicho que es un mito. Algunos historiadores aseguran que no se puede rastrear el origen de esto y que en realidad no se sabe si exactamente encontraron 13 cuerpos en el elevador, pero sí hay un reporte al respecto. O sea, sí encontraron personas en esa condición dentro de un elevador y fueron enviadas a sepultura en este lugar. Los milagros es cuestión personal. Pero todavía hasta el 2015, los cuidadores aseguran que por las noches, los días que el panteón no abre y que las personas no pueden llevar vasos con agua, se escuchan los lamentos. Y si usted creía que todo esto es un mito, bueno, realmente es difícil convencerle, pero actualmente el edificio sigue teniendo problemas por todas partes. Los últimos reportes aseguran que es frecuente que en las oficinas que se han ocupado se escuchen puertas que se abren y se cierran, se escuchen personas que platican, se escuchen máquinas de escribir que golpetean alegremente, cuando en realidad ya no existe ninguna máquina de escribir ahí y no hay ninguna persona. Que se escucha, de pronto, la voz fuerte de un hombre que da instrucciones, que grita, como reviviendo una escena terrible. Algunas ventanas llegan a romperse de pronto sin que nadie haga nada. Objetos caen al piso. Se han llevado personas a bendecir el lugar, se han hecho toda clase de cosas y muchos trabajadores, para alejar estas presencias, han colocado palmas benditas, pequeñas estampas, imágenes religiosas. Es común que cuando alguien visita las oficinas del antiguo edificio Joelma, hoy Plaza de la Bandera, pueda ver arriba de la puerta una pequeña estampa. En una oficina, detrás de algún escaparate o de algo que está ahí, una palma bendita en forma de cruz, y que alguien tenga siempre a la mano una poca de agua bendita, porque cuando las cosas se ponen feas es mejor estar preparado, porque aquí siguen estando, por lo menos en teoría, más de 200 almas solamente del edificio Joelma, porque el lugar, si usted creía que todo es un mito y una fantasía, déjeme que le diga cómo se llama. Y es que este sitio, antes de la llegada de los españoles, tenía un nombre en particular. El lugar donde fue construido el edificio Joelma, el lugar donde se encontraba la picota de los esclavos, el lugar donde estaba la casa de Paulo, el asesino, el maestro asesino, el asesino del pozo, el lugar donde han ocurrido todas estas tragedias y muertes, era conocido por las tribus Tupi como Anhangabau. Anhangabau, en el antiguo dialecto tupi, que era la población natural de esta región, significaba maldad, malo, diablo,
y así denominaban al estanque, que se formaba exactamente donde hoy está la Plaza de la Bandera. Era la suma de 3 ríos subterráneos que afloraban en un bello estanque de donde surgía otro río que avanzaba hasta incorporarse a la distancia en alguna parte. Este sitio era conocido como el estanque Anhangabau. Por lo tanto, era conocido como el estanque del diablo, el estanque del mal, el estanque de la muerte. Para los antiguos Tupi, cuando entran en contacto con los evangelizadores portugueses, les explican que el lugar es el bebedero de los muertos, es el lugar de la muerte. Claro está, nadie hizo caso, y con el paso de los años, ahí tiene usted, a unas pocas cuadras de distancia del edificio Joelma, ha habido también otro incendio en otro edificio. En otro sitio no es extraño que se sepa que han saltado personas por la ventana suicidándose. ¿Un lugar marcado por la muerte? ¿Usted qué pensaría? Por supuesto que la historia es larga. Le agradezco su paciencia de habernos acompañado a lo largo de este programa, pero es una historia que vale la pena contar de punta a cabo. Y es una historia que habla de un lugar maldito. Déjeme que le robe unos instantes para enviar muchos saludos y aligerar un poco la atmósfera. Queremos mandarle un fuerte saludo a Crishan 13, a María Luisa Ávila y a Ricardo Arano. ¿Por qué les mandamos un fuerte saludo a todos ellos? Porque los 3 nos acompañan en compañía de sus niños pequeños. Crishan nos acompaña desde el Estado de México y es maestra. María Luisa Ávila nos acompaña con Usillán, que apenas tiene 9 años y está por cumplir el día 31. Sirius, de 6 años, nos acompaña con su papá, Ricardo Arano. Gracias por acompañarnos y les invitamos, ya que, vaya, son pequeños los chicos, ¿por qué no visitan el canal de Cuentos de Bandera Blanca también? Es un canal en donde participan varios miembros de nuestro equipo, es un canal con muchísimos cuentos y son cuentos educativos muy divertidos. No son los tradicionales y aburridos, sino que son nuevos, son diferentes. ¿Por qué no visitan la página? Creo que les va a gustar un poquito más a los pequeños que escuchar historias como esta. Y claro, saludos a Carlos Álvarez, que saluda a su esposa Miriam Rocío. Ella cumplió años ayer, el 24 de mayo, y a su hijo Jesús Alejandro, que casualmente cumple ayer 25. Así es que un abrazo a todos ellos. Mauricio saluda a su hermana Carolina Alcalá. Andrés Paipa desde Tolima, Colombia. Gracias por acompañarnos. Patricia Orbandi. Ella saluda a su nieto Máximo, que cumplió 8 años. Igualmente, por favor, Patricia Orbandi, si tiene la amabilidad de visitar Cuentos de Bandera Blanca, creo que el contenido sea un poquito más apropiado para un pequeño de 8 años. Y le va a gustar, créame. Y son cuentos especiales. Son cuentos que van detrás de educar un poco y de concientizar en valores. Pero no a la usanza tradicional. Créame que vale la pena echarle un ojito. Ju Cari. Ella saluda a su mamá Margarita Andrés, de Jalisco. Glotón, que nos acompaña desde la alcaldía de Tláhuac. Susana de Ángelo Padilla, desde Perú. Juan Jara Terrieris. Él está en Córdoba, Argentina. Le mandamos un saludo hasta la Argentina. Marcia Mendoza saluda a su alumno, al que quiere como un hijo, y cumple años el 27 de mayo. Un fuerte abrazo al alumno de Marcia Mendoza. Lupita Martínez desde Brownsville, en Texas. Gloria Aguirre Quintay, ella está en Guayaquil, en Ecuador. Eli y su mamá, que no se pierden el programa. Les mandamos un abrazo tanto a la mamá como a Eli. Muchas gracias por acompañarnos. Ernesto Hidalgo desde Chihuahua. Darel López. Un abrazo, Darel. Muchas gracias por acompañarnos. Y claro, Edgar Alejandro Rivera Espejel y su esposa, María del Pilar Rodríguez, y sus hijos, que nos acompañan desde Pachuca, en Hidalgo, en la parte central de México. Muchas gracias a todos por su compañía y muy buenas noches. Que descansen en paz.